están? Buenos días. ¿Cómo va? Gusto saludarles, gusto verles. Voy a comenzar con una pregunta. El tema de hoy. ¿Ustedes están de acuerdo que la felicidad se puede perder? ¿Están de acuerdo con eso? Que la felicidad se puede perder. Tú puedes tener un momento de felicidad o un tiempo de felicidad y al siguiente minuto lo pierdes. ¿Están de acuerdo con eso? Estás feliz, pero recibes un llamado telefónico y se acaba la felicidad. O te sientes más o menos feliz y alguien te dice algo, ¿no es cierto? O debido a la congestión en el tráfico, se acaba la felicidad. Hoy día, un rato más, por ejemplo, algunos van a estar felices, otros no muy felices. Y esos que están muy felices debido a que ganaron, va a ocurrir cualquier cosa y se les va a pasar la felicidad. ¿No es cierto? Porque estamos de acuerdo en que la felicidad es momentánea y la felicidad se va y la felicidad muchas veces se fuga. Nosotros no sabemos por dónde, pero se va. Entonces, el tema de hoy, el tema que quiero que veamos este domingo es cómo mantener la felicidad a pesar de las cosas que ocurran. ¿Qué te parece? ¿Cómo tú mantienes la felicidad? ¿Cómo yo mantengo la felicidad a pesar de las cosas que van a ocurrir o ocurren en nuestras vidas? Y el texto que vamos a estudiar fue el texto que leyó el hermano Claudio, que está en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Y este pasaje es un pasaje en la Biblia realmente poderoso, realmente significativo, porque este pasaje de la Biblia, si tú pones atención durante esta lección, esta mañana, te vas a dar cuenta que ofrece las razones, te va a mostrar las razones por las cuales se escapa la felicidad, por la cual tú ves que la felicidad se fuga en tu vida, te va a dar las razones de eso, así que vamos a tener que poner mucha atención al tema, pero además nos entrega los remedios o nos entrega la forma, ¿no es cierto?, para que evitemos perder la felicidad en nuestras vidas. Por lo tanto, yo encuentro que el contexto del tema hoy es sumamente importante. Le adelanto algo, los versículos 12 y 13 de Filipenses capítulo 2, que ya los leyó el hermano Claudio, estos dos versículos 12 y 13, son claros en el estudio de hoy y son tremendamente importantes. La palabra ocuparse en la salvación, esa palabra ocuparse, entre comillas, subrayado con negrilla, esa palabra ocuparse en la salvación está hablando de la responsabilidad que tú tienes en tu crecimiento espiritual. Es decir, no significa que tú tienes que mantener la salvación porque la vas a perder, no dice eso. Es primordial que nosotros empecemos esta clase considerando eso. Cuando dice ocuparse en la salvación, está hablando de la responsabilidad que tú tienes en tu crecimiento espiritual. No está hablando de perder o ganar la salvación. Si tú tienes la salvación, si tú ya eres salvo, te tienes que ocupar en ella, es decir, en tu crecimiento espiritual. Nos dice entonces ocuparse para su salvación, es decir, no puedes hacer nada para salvarte. No puedes hacer nada para tu salvación. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por fe en Jesucristo. ¿Les parece? Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Traduzcámoslo. Por gracia, gracia significa un regalo, un don no merecido, un regalo no merecido. Tú no lo mereces, tú no lo ganas, tú no pagas tributos ni nada por el estilo. Es por gracia, es por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, ¿a través de qué? A través de la fe.
Dios obra en gracia por nosotros y nosotros aplicamos la fe. ¿Y la fe en qué? La fe en Jesucristo, y esto no es nuestro, sino que ya proviene de Dios, dice un don. La palabra don, sinónimo, regalo, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, tú no puedes hacer nada para la salvación, no puedes pagar la salvación, no mereces la salvación tú la tienes por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. ¿No es cierto? Entonces cuando está hablando ocuparse en la salvación, está hablando del hecho de mantente o preocúpate del crecimiento espiritual por la salvación que tú tienes. Lo que está diciendo Pablo aquí en Filipenses 2:12, ¿no es cierto?, deben ocuparse en lo que Dios ya ha hecho. Dice, en su salvación, no para su salvación. ¿Están de acuerdo con eso? En su salvación, no para su salvación. Entonces dice Pablo, ejerciten su crecimiento en Cristo. La clave entonces debemos ocuparnos en lo que Dios ya ha obrado en nuestras vidas. Nuestro crecimiento, nuestra salvación, el hecho de tener vida eterna en Jesucristo. Hoy día vamos a ver algunos hábitos. Estamos viendo hábitos para ser feliz. Y vamos a ver algunos hábitos o vamos a ver algunos ejercicios para mantener la felicidad. Ejercicios para mantener la felicidad. Una de las razones principales por la que tú pierdes tu felicidad, ¿sabes cuál es? El miedo, el temor. Una de las razones por las cuales nosotros, los que estamos acá, perdemos la felicidad es por el miedo o es por el temor. No puedes tener miedo y ser feliz al mismo tiempo. No puedes tener miedo y ser feliz al mismo tiempo. Normalmente, cuando entra el miedo a tu vida, la felicidad sale hasta que el miedo se va, hasta que los temores se van de tu vida. Por lo tanto, la idea es deshacerse de los miedos. La idea es deshacerse de los temores en nuestra vida. Normalmente, entonces, cuando el miedo entra a nuestras vidas, tenemos que hacer lo posible porque nos deshagamos del miedo para que entre la felicidad en nuestras vidas. Uno de los miedos más grandes que tenemos en la vida, ¿sabe cuál es? Es el miedo a ser abandonado. El miedo, en otras palabras, a ser rechazado. El miedo a vivir solo. El miedo a quedarse solo. El miedo a tener que enfrentar la vida absolutamente solo. Ahora, ese es el primer ejercicio. Número 1 ahí, en tu bosquejo, por favor. Recuerda que Dios está conmigo, recordar que Dios está conmigo, en mí y por mí. Si tú tienes lápiz, por favor, anota eso, anótalo. Si tú no tienes lápiz, consíguete un lápiz con alguien, pide lápiz, ¿ya? Número 1, entonces, recordar, para poder superar los miedos, el primer ejercicio que debemos hacer en nuestras vidas es recordar que Dios está conmigo, en mí y por mí. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿No es cierto? Eso es lo que enseña la Biblia. Leamos el punto número 1 juntos entonces, vamos a leerlo. Ya lo tienen escrito, lo vamos a leer con ganas, con entusiasmo, ¿no es cierto? Y que hoy día gane el más mejor, ¿ya? Vamos a leer con ganas. 1, 2, 3. Recordar que Dios está conmigo, en mí y por mí. Ok, entonces no importa lo que tú estés enfrentando, no importa la circunstancia por la cual tú estés, no debes enfrentarlo solo, porque Dios está contigo, Dios está en ti y Dios está por ti. Amén. Está contigo, está en ti y es por ti también. Tú tienes que recordar siempre el primer punto. Es el primer ejercicio para que tú no enfrentes la vida solo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios dice así. Porque ¿quién lo hace? Dios. Nunca lo olvides. Dios. Dios es el que produce en ti así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo hace. Por lo tanto, no estoy solo, Dios está conmigo, está en mí y está por mí también. En el capítulo 8, versículo 31 de Romanos, la palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por ti, si tú crees en Dios, ¿tú crees que Dios es poderoso? ¿Tú crees que Dios es el creador de los cielos y la tierra? ¿No es cierto? De esa magnitud es Dios. Dios es el principio y el fin. Dios lo sabe todo. Dice la Biblia que es omnisciente,
por lo tanto, entiende tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Antes de decir la palabra, Dios ya la sabe, porque Él es Dios, es omnisciente. Enseña la Biblia que Dios es omnipresente, es decir, Dios está en todas partes. Tú puedes ir a lo más elevado del espacio y tú puedes llegar a Marte o la Luna, donde sea, o a otro planeta, y tú puedes esconderte lo más profundo de la Tierra. Te digo algo, Dios está ahí. Porque Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Si Dios es así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, bueno, ¿quién contra nosotros? Amén. El primer ejercicio, si tú quieres ser feliz, debo levantarme cada mañana y decir: Dios, te doy gracias porque hoy estás conmigo. Amén. Cada mañana tú tienes que levantarte y decir: Dios, te doy gracias porque tú estás conmigo. Hoy tú estás en mí y estás también por mí. El segundo hábito para mantener tu felicidad es, número 2, ahí en tu bosquejo, por favor, número 2, completa el espacio en blanco. Debo ser agradecido y dejar de quejarme. A alguien le cuesta eso, ¿no? Somos una generación quejumbrosa. No nos gusta esto, no nos gusta lo otro. En fin, ya el Play 1, 2, 3 no tienen ninguna gracia. Tiene que ser el 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ahí más o menos. Entonces, el punto número 2, el segundo ejercicio, el segundo hábito para mantener la felicidad es, dijimos, debo ser ¿qué cosa? Debo ser agradecido y dejar de quejarme. Mire, esta es una de las causas de la pérdida de la felicidad. Nos quejamos y peleamos, ¿o no? Nos quejamos y peleamos. Así es nuestra vida. ¿Alguna vez alguien ha hecho eso? ¿Alguna vez alguien se ha quejado? Yo sabía, esta es una iglesia santa. Es un hábito difícil de dejar. ¿Saben por qué es un hábito difícil de dejar? Porque somos negativos por naturaleza. Somos buenos para quejarnos, somos quejumbrosos. Nunca estamos contentos con lo que tenemos y además nuestra cultura actual, nuestra sociedad moderna, nos influencia para quejarnos. La cultura actual te guía a ti a quejarte. Nos excusamos, culpamos a otros y decimos: si tan solo entonces sería feliz. Y es ahí nuevamente donde empezamos a pensar en el entonces, ¿no es cierto? En el cuándo y el entonces. Cuando salga a la universidad, o cuando me case, o cuando me compre el auto, etcétera, entonces seré feliz. El cuándo y el entonces. La felicidad, estimados, lo he dicho y lo voy a recalcar siempre durante esta serie, la felicidad es una elección, por lo tanto, debes dejar de quejarte y debes dejar de pelear, porque para poder ser feliz en la vida, uno tiene que ser agradecido y dejar de quejarse. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 15, dice así: hacer todo sin... Nos cuesta eso. La farándula. Nos encanta la farándula. Nos encantan cuando los gays nos dan consejos. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Sinónimo de contiendas, pelea, mocha. Nos gusta la mocha. Para que seáis, ¿qué cosa? Irreprensibles y sencillos, simples, inocentes, ¿no es cierto? Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación, ¿cómo es la generación nuestra? Maligna y perversa, en medio de la cual ustedes, cristianos, hijos de Dios, que asisten a tal o cual iglesia, resplandecen como luminares en el mundo. Qué bueno lo que dice ahí. Qué interesante lo que dice ahí. Qué bueno cómo lo ve Pablo, porque debo recordarles que el apóstol Pablo está en prisión en Roma. Preso desde Roma, escribe estas palabras. Él, más que ninguna otra persona en el mundo, tiene todo lo que se necesita humanamente para quejarse y estar mal agradecido. Pero no era así. Al contrario. Otra versión de este versículo 14 dice: hagan todo sin quejarse y discutir, sin murmuraciones y contienda, sin quejarse y sin discutir. Y este es uno de los versículos, como he dicho, más difíciles de aplicar.
fáciles de leer, fáciles de explicar, entienden fácilmente, todo inteligente acá, pero para aplicarlo es otra cosa, ¿o no? Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Traspásenle eso a sus hijos. Van a estar felices. Bueno, para quejarse los niños, ¿no? La gente quejumbrosa, ¿se han dado cuenta que se levantan peleando? ¿Alguien tiene alguna persona así en su casa o no? Ya. 5 codazos. Una cosa que aprendí de mi papá fue una vez, se lo he contado antes, en la adolescencia, no sé cuántos años, 15, 16 años más o menos. ¿No es adolescencia esa? Bueno, estoy hablando de mi adolescencia. Estaba en mi casa y me levanté quejándome ese día. No sé por qué. Porque me levanté temprano para ir al colegio, me acuerdo. Y papá me dijo, por lo menos levántate sin quejarte. Una de las cosas más sabias que he encontrado, que mi papá me dijo. Porque está bien que tú te acuestes cansado y te acuestes peleando y murmurando y quejándote. Pero que te levantes quejándote, mi papá me dijo, eso no está bien. Pero hay gente que se levanta peleando, ¿no? Hay gente que se levanta peleando, que patean las piedras donde estén, se quejan toda la vida. Y como dije, nuevamente es una decisión. La felicidad es una decisión. Puedes levantarte en la mañana y decir, buenos días, Señor. ¿Alguien se levanta en la mañana y saluda al Señor? ¿Alguien se levanta alguna mañana o dicen, Padre nuestro que estás en los cielos? Y como que repiten un rezo nomás. ¿Alguien se levanta en la mañana y dice, buenos días, Señor? Hay otros que dicen, ay, Señor, ya es de día. Es una elección, la gente se queja. Tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Un segundo hábito es, debes aprender a ser agradecido. Agradecido y no quejumbroso, no quejoso. Un grupo de quejosos son los mártires. ¿Conocen eso? Los quejumbrosos mártires. Estos dicen, nadie me aprecia. Nadie me quiere. Van al tarro gusano, hoy me voy a comer un gusano. ¿Saben eso? Este tipo de mártires son como el hipocondríaco que hizo que pusieran en su tumba o en su lápida, te dije que estaba enfermo. Otro grupo dentro de estos quejumbrosos son los pesimistas y ellos dicen, ¿de qué sirve? ¿Por qué molestarse? No va a hacer ninguna diferencia, como son los pesimistas. Y están también los perfeccionistas. Su pregunta favorita es, ¿no lo puedes hacer mejor? Todo ese tipo de personas que se quejan toda la vida. En realidad, todos somos quejumbrosos, ¿no? Todos nos quejamos. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ser, ¿qué cosa? Agradecidos. De nuevo pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ser agradecidos. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? No dice, den gracias por todo. Dice, sean agradecidos en todo. Den gracias en todo, no por todo, en todo. Es decir, en toda circunstancia. Yo entiendo, y yo sé que ustedes también entienden, hay muchas cosas por las cuales yo no podría estar agradecido. Hay muchas cosas por las cuales tú no podrías estar agradecido. Yo no estoy agradecido por las enfermedades terminales. No estoy agradecido por esa gente que sufre. No estoy agradecido por las personas que son abusadas o son violadas. Yo no estoy agradecido por las injusticias sociales. No estoy agradecido por las injusticias raciales que existen en muchas partes y no tenemos que ir muy lejos porque ya está llegando gente con otra raza a nuestro país
y de vez en cuando nos ponemos racistas también. No estoy de acuerdo con la injusticia racial o por la injusticia racial. La Biblia no enseña que debemos estar agradecidos por todo. La Biblia enseña que debemos estar agradecidos en todo, es decir, en toda circunstancia. Amén. En toda circunstancia, en toda situación. De hecho, puedo estar agradecido en toda situación porque el apóstol Pablo en Romanos escribió y dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Te das cuenta? No todo es bueno. No todo es bueno en este mundo, pero Dios lo aprovecha para bien. Dios lo guía para bien, Dios lo encamina para bien, como lo hizo con José, ¿recuerdan? José pasó un montón de cosas, fue abandonado, fue botado a un pozo, después fue como raptado, fue llevado, etcétera, etcétera. Y después él reconoció y dijo, bueno, todo esto fue encaminado por Dios para bien. Voy a ser agradecido en toda circunstancia. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Dice, sed agradecidos en todo. Dejar de quejarse. Vivimos en un mundo con un síndrome, una enfermedad crónica de quejarnos por todo y nunca estar contentos con lo que el Señor nos da. ¿Les parece? Se han hecho estudios tras estudios que dicen que o revelan que la gratitud es la actitud más saludable que existe en una persona. Ser agradecido en la vida y no quejumbroso. El tercer ejercicio para mantener una vida feliz es, número 3, mantener mi conciencia limpia. Anótenlo, por favor. Completen el espacio en blanco. Ahí la palabra es mantener. Después la palabra es limpia. Es decir, mantener mi conciencia limpia. Y eso es lo que dice el versículo 15 de Filipenses capítulo 2. Lo que estamos estudiando, el texto que nos corresponde estudiar hoy. Estamos estudiando Filipenses. Filipenses es el libro más feliz. Aparece la palabra gozo, la palabra regocijarse, la palabra ser felices. Es el libro más feliz, uno de los libros más cortos, pero que menciona unas 17 veces por lo menos la palabra regocijo, gozo o felicidad. Y la palabra gozo, o el versículo 15 dice que nosotros debemos mantener nuestra conciencia limpia. Tú debes mantener tu conciencia limpia. ¿Qué significa esto? Cuando tú te sientes avergonzado, estimado, escucha esto. Cuando tú te sientes avergonzado, cuando tú te sientes culpable por algo en tu vida, ¿sabes qué hace eso? La culpabilidad o la vergüenza te chupa la felicidad, te la quita, te la roba. Las personas que viven con vergüenza y las personas que viven normalmente sintiéndose culpable, esas personas, eso te chupa la felicidad, te la roba. Y la Biblia dice que si quieres ser feliz, debes aprender a superar la culpa en tu vida. Tienes que aprender a dejar el pasado atrás. Dejar los remordimientos atrás. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué dije lo que hice? ¿Por qué dije lo que dije? No debiera haberlo dicho, no debiera haberlo hecho. Y cada día que pasa, cada mañana que te levantas, lo recuerdas. Cada noche al acostarte, lo recuerdas. Y todos los días, y todos los días, y todos los días, y a veces por meses, por años, y llega como un martirio a tu mente, a tu corazón, en donde tú estás arrepentido de haber hecho algo, te sientes totalmente culpable. La Biblia dice que si tú quieres ser feliz, tienes que aprender a superar la culpa en tu vida. La culpa trae muchísimos problemas emocionales, psicológicos y mentales en las personas. Debes aprender a vivir con una conciencia limpia. Fíjate lo que dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Me gusta este versículo. Aquí dice, para que lleven una vida limpia e inocente, irreprensible, limpia e inocente, sencillos, en un mundo, estimados,
Jesucristo está diciendo en su palabra, el apóstol Pablo está diciendo en su palabra, ustedes, estimados que están aquí en esta sala, deben llevar una vida limpia, una conciencia limpia, una vida inocente, en un mundo, seamos realistas, en un mundo lleno de gente perversa y lleno de gente corrupta. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, esto fue escrito hace unos 2000 años atrás. Por favor, echa a andar tu calculadora mental. 100 años atrás, 150, 200 años atrás, época de la colonia, prácticamente muy poca iluminación, calles sin pavimentar, muy poca educación. Echa atrás, 500 años más. 1000 años más, 2000 años atrás, 2000 años atrás, se escribió en estas palabras que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual tú debes resplandecer como luminar en este mundo. Y aún vivimos en medio de gente perversa y corrupta. Así que el Señor dice, vivan como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en esta generación de gente perversa y corrupta. Mientras el mundo, mientras nuestra cultura se vuelve más oscuros y las culturas se desmoronan, los cristianos, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, deben brillar más y más, porque eso es lo que dice la Biblia, dice, deben resplandecer como luminares en el mundo, porque ustedes son la luz del mundo, dice Jesús. Salmos, capítulo 119, versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice así, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Les voy a pedir que por favor lo leamos y leemos el énfasis necesario, apropiado. Eso sí, todo. Ya, ahora, 1, 2, 3. Ya, bien. Ahora sí vamos a leer, pero con excelencia, estos versículos con ánimo, con entusiasmo. 1, 2, 3. Bienaventurados los perfectos de camino. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Muy bien. Ustedes saben ya lo que significa la palabra bienaventurado, ¿no es cierto? Felices los que llevan una vida ordenada a través de la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, felices los que llevan una vida ordenada a través de la palabra de Dios. Próximo versículo. Felices los obedientes, los que buscan al Señor de corazón. ¿Qué está tratando de decir acá? Dice que el tercer ejercicio para mantener una vida feliz es manteniendo una conciencia limpia. Esto significa estar bien con Dios. Para estar bien con Dios, tú te tienes que acercar a Dios, tienes que aferrarte a Dios, tienes que presentarle tu vida a Dios, tienes que ser sincero con Dios y tienes que confesarte ante Dios. No ante una persona, ante Dios. Señor, me siento desanimado. Señor, me siento deprimido. Señor, he pecado. Señor, cometí esto, cometí lo otro. Específicamente, Señor, cometí este error, esto, lo otro. Señor, perdóname. Y tú ante Dios quedas con una conciencia limpia. Y si tu pecado, tu error, tu equivocación afectó a otras personas, es tu responsabilidad y humildemente, como enseña la Biblia, y pedir perdón a esas personas y también propiciar una reconciliación o un acercamiento con las personas, y de esa manera tú vas a vivir con una conciencia limpia. Ahora, que la persona te acepte o no, te perdone o no, bueno, eso ya no es asunto tuyo. Tú tienes la responsabilidad de acercarte a la gente y entonces pedirle perdón y acercar las partes también respecto a una relación de persona. Este tercer ejercicio, entonces, para mantener una vida feliz,
tiene que ver con mantener una conciencia limpia. ¿Les parece? Y esto significa estar bien con Dios y estar bien también con las personas. El cuarto ejercicio es el siguiente, número 4. Memorizar la palabra de Dios y vivirla. ¿Qué punto más importante? ¿Qué punto más importante? Memorizar, anoten eso por favor, memorizar la palabra de Dios y vivirla. Es decir, aplicarla, practicarla, vivirla. Yo creo que este es un hábito, uno de los hábitos más importantes en la vida de un creyente si realmente quiere mantener la felicidad en su vida. Y les voy a explicar por qué. Ustedes se van a dar cuenta que hay principios acá fundamentales que tú puedes aplicar y de esa manera ser realmente feliz. Un hábito extremadamente importante en la vida. Memorizar la palabra de Dios y vivirla. Avanzando con este texto de Filipenses capítulo 2, nos corresponde el versículo 16 y la palabra de Dios dice así ahora. Fíjense ustedes cómo va el contexto, cómo va esta carta que el apóstol Pablo le está escribiendo desde la cárcel en Roma a los hermanos, a las personas de la iglesia que vivían en Filipos, ¿no es cierto? Que son llamados los filipenses. Dice, asidos de la palabra de vida, sinónimo de asidos, tomados, aférrense, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, tómense, aférrense de la palabra de vida, aférrense de la palabra de Dios. Salmo 119, 11, la palabra de Dios dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es la mejor manera para no pecar en contra de Dios? Es guardando la palabra de Dios. ¿Cómo los guardas? ¿Cómo guardas la palabra de Dios? Memorizándola. Memorizándola. ¿Se acuerdan del desafío que hubo en internet? Que nació de una niña de 5 o 6 años, desafió a otros niños, después lo tomaron los papás desafiaron a otros, y al final salió del país, lo tomaron algunos en la radio también, como el tío Pancho, por ejemplo. Después lo hicieron para, no sé, en Europa, alguna persona, en los Estados Unidos también, y en varias partes se están desafiando a decir un versículo de memoria a través de internet. Tenías que grabarte, ¿no es cierto? Y era eso. Dice, en mi corazón he guardado o he memorizado tu palabra para no pecar contra ti. La importancia de memorizar la palabra de Dios y vivirla. Si realmente meditas, si realmente piensas en la palabra de Dios, tú vas a tener una base sólida en tu vida. Tienes que intentar aprender los versículos de memoria. Tienes que intentar memorizar versículos aún en tu edad. Cuando nosotros conocimos al Señor, cuando yo conocí al Señor personalmente, aprendí varios versículos de memoria, muchos versículos de memoria, pero después en el tiempo como que dejé esa práctica. Es bueno memorizar más versículos. Yo lo conocía. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo lo conocía de memoria. Si tu hábito en la vida es escuchar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú tienes el hábito en la vida de escuchar, leer, memorizar y meditar la palabra de Dios, entonces nadie podrá arrebatar, nadie podrá robar tu felicidad. Depende del tiempo que tú pasas con Dios. Cuando hablamos de una serie, hábitos para ser feliz, no estamos hablando acá de un seminario humano para la felicidad. Estamos hablando en una iglesia de lo que Dios puede hacer a través de su palabra para ser feliz. No estoy hablando de una psicoterapia, no estoy hablando de una autoterapia, no estoy hablando de cosas que tú puedes hacer, estoy hablando de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y Dios puede hacer mucho si tú aprendes a
escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a memorizar la palabra de Dios y a meditar en la palabra de Dios. De esa manera nadie va a sacar, nadie va a chupar, nadie va a robar, nadie va a arrebatar la felicidad en tu vida en la medida que tú pasas tiempo en la palabra de Dios. Salmo 119, 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cómo ser feliz? Los estatutos de Dios hacen feliz a una persona. ¿Cómo los recuerdo? Memorizándolos. Dice: me regocijaré en tus estatutos, me regocijaré en tu palabra. No me olvidaré de tus palabras. ¿Cómo logro recordar y no olvidarme de la palabra de Dios? Memorizando la palabra de Dios. Usualmente, tú y yo buscamos la felicidad en lugares equivocados. Tú sabes. Dios dice, la felicidad se encuentra en el corazón de Dios. Así que el cuarto hábito es memorizar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Aférrense a la palabra de vida, dice Pablo. ¿Hay alguien acá que sepa algún pasaje de la Biblia de memoria? Connie, ¿tú tienes uno de memoria? ¿Tú sabes uno, de verdad? ¿Sí lo puedes decir? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tuyo será contigo donde quiera que vayas. Bien. Josué 1:9. Muy bien. Un aplauso a la Connie, por favor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún hombre que quiera sacar la cara por los hombres? ¿Que sepa algún versículo de memoria? Todos se miran y dan vuelta la cara. Bueno, alguien debe saber. Ya, Cheche. Tú levantaste la mano. Cheche. ¿No? Ah, estaba rascándote el pelo. Ya, ok. ¿Y el chiquillo, el Nico, sabrá alguno? Ya, Nico, ponte de pie, por favor, y saca la cara por los jóvenes y también por los hombres. Cualquiera, Nico, que sea. No vayas a entonar el himno Colo Colo en este momento porque no es el momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo para dar su Hijo unigénito para que todo el que no se pierda, no tenga vida eterna. Ya, ahora dilo bien. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la cita? 3:16. ¿Qué? ¿3:16 de qué? Juan, ya no escuchaba eso. Ok, Juan. Ok. Aquí, acá, y ustedes. Ya, ¿quién de ustedes se va a poner de pie y va a decir un versículo? Jesús lloró. Están siempre gozosos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esos son. Ya. A ver, alguien que se ponga ahí. Están todos repasando la Biblia. Andrés. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien, Andrés. Un aplauso para él. Romanos 12:1. Bien. Ya, entonces la Biblia dice, fíjate por favor bien, en Salmo 119, 16, está en tu bosquejo, dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es decir, lo que quiere decir acá que tú haces una vida feliz a través de la palabra de Dios. Y tú, en la medida que tú los recuerdas, los memorizas, entonces Dios va a bendecir tu vida y vas a ser bienaventurado. Usualmente, como dije, normalmente nosotros buscamos la felicidad en distintos tipos de cosas. Ustedes ya saben, lo buscamos en lo material, lo buscamos en una relación placentera, lo buscamos en cualquier parte, menos donde se encuentra. Y Dios dice, la felicidad se encuentra solamente en el corazón de Dios. Es decir, deben aferrarse o asirse, tomarse de la palabra de Dios. Y el quinto ejercicio que Pablo nos sugiere a cada uno de nosotros, es número 5, por favor, ahí en tu bosquejo: usar mi vida para servir, anota eso, usar mi vida para servir a Dios sirviendo a otros. Este es un gran ejercicio, este es un gran hábito si tú quieres mantener la felicidad en tu vida. La felicidad no viene por las pastillas, ni por los placeres, ni por ganar más plata. La felicidad viene, número 5, por usar mi vida para servir a Dios, sirviendo a otros. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Está por usar mi vida para servir a Dios, sirviendo a otros. Es decir, si tú realmente estás en serio, estimado, estimada, si ustedes realmente están en serio
en este tema de la felicidad, si realmente lo están tomando en serio, ustedes deben usar sus vidas para servir a Dios sirviendo a otros. Servir a Dios sirviendo a otros. La única forma de servir a Dios es sirviendo a otros. ¿Por qué? Porque tú a Dios no lo ves. Tú sabes que Dios es espíritu, tú sabes que Dios es invisible, tú no lo ves. ¿Y de qué manera tú representas el servicio a Dios? Cuando tú sirves a la gente. Y no solo aquí en la iglesia, cuando lo sirves en tu trabajo, cuando lo sirves en tu familia, cuando sirves en la calle, cuando sirves en el supermercado, cuando sirves en el banco en vez de enojarte, cuando sirves a Dios de esa manera, cuando sirves a las demás personas, tú estás sirviendo a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Por favor, vean este ejemplo del Señor Jesucristo acá en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 35. Después parte el versículo 37 y también parte el versículo 40. Por favor, pongan mucha atención porque es muy interesante esto respecto a respaldar el punto número 5. Dice, está hablando quién, Jesús acá. Porque tuve hambre, dice, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Versículo 37 dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y ahí sigue toda la lista, ¿no es cierto? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿O cuándo te vimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero? Etcétera. Y el versículo 40 responde, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Entonces tú, cuando sirves a otros, ¿estás sirviendo a quién? A Dios, porque Jesucristo dijo, cuando tú viste a Él y tú lo hiciste por ellos, lo estás haciendo a mí, lo estás haciendo por mí y para mí. Cuando sirves a otros, dice Jesucristo, me sirves a mí, es como si lo estuvieras haciendo conmigo, dice el Señor. Cuando eres amable, cuando eres amigable, cuando eres de ayuda para alguien, cuando sirves a alguien, es como servirme a mí, dice el Señor. Así es que entonces el quinto secreto, la quinta herramienta o el quinto hábito es practicar el servicio y la generosidad para ser feliz. El servicio, la generosidad para ser feliz. Jesucristo dijo dos cosas acá, dos palabras. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Dos palabras, servir y dar. Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por muchos. Dos palabras, servir y dar. Estas son las dos cosas que traerán más felicidad a tu vida. Ni el estatus, como dije, ni el salario, ni tu mejor trabajo, ni tu mejor cuenta bancaria. Nada de eso lo va a hacer. Sí lo va a hacer el servicio. Sí lo va a hacer el servicio. Escucha esto. Si no estás sirviendo y no estás dando, no estás siguiendo a Jesús. Si no estás sirviendo y no estás dando, no estás siguiendo a Jesús. Filipenses 2, 17 y 18, la palabra de Dios dice así, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, ahí aparece esta palabra feliz, ¿no es cierto? Me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La palabra libación es como un sinónimo de ofrenda, es decir, aunque sea derramada mi vida en ofrenda, en sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dice, aunque mi vida sea derramada como una ofrenda en sacrificio, por su fe yo me regocijo, me alegro por ustedes. Se ha comprobado a través de estudios y a través de la experiencia de muchas personas de distintas clases sociales y distintas vocaciones, que una de las formas más rápidas para salir de la depresión, escuchen esto, yo creo que ustedes van a estar interesados en esto, porque normalmente tenemos alguna persona que lamentablemente pasa por etapas de angustia o depresión. Se ha comprobado
que una de las formas más rápidas para salir de la depresión es el servicio. Cuando tú sirves a alguien. ¿Qué significa eso? Quito el enfoque de mí. Dejo de pensar solamente en mí y pongo mi enfoque ahora en otras personas. Pongo mi enfoque en alguien más. Quiero que tú sepas, estimado, que Dios ha diseñado este mundo, Dios ha diseñado el universo para que a través del sacrificio, a través del servicio, mi gozo suba y mi tristeza disminuya. Dios creó este sistema mundial de esa manera. En la medida que yo sirvo a otros, en la medida que yo me sacrifico por otros, en la medida que yo soy atento con otros, mi gozo, mi felicidad va a subir y mi depresión, mi angustia va a disminuir. Porque mi enfoque no es estar centrado en mí, va a estar centrado también en los demás, en los otros. De hecho, Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y tú sabes lo que significa la palabra bienaventurado, ¿no es cierto? Feliz, dichoso es la persona que da. Más bendecida, más dichosa, más contenta es la persona que da que la que recibe. Eso enseña Dios. Es una ley de la vida. Es una ley bíblica, es una ley espiritual. Pero somos tan egocéntricos, tan preocupados en nosotros mismos, que siempre estamos preocupados en nuestra propia felicidad, lo que nosotros necesitamos, lo que yo quiero, yo, en un ego tremendo en nuestra vida, y dejamos de pensar en los demás, y por lo tanto nuestra felicidad se fuma, o nuestra felicidad depende de otras personas, y no depende de nosotros mismos, de nuestra entrega a Dios. Mira, estimado, no es un accidente que la gente con más avaricia sea la gente más miserable en este mundo. En verdad, cuanto más avaro soy, más miserable seré. Cuanto más avaro soy, más miserable seré. Y por favor, permíteme cerrar con esto. Con esto voy a terminar. Antes que tú empieces este plan de ejercicios para mantener tu felicidad, cuando tú vas a empezar un plan de ejercicio, ahora en esta época en primavera, para que en el verano los trajes del año pasado todavía te entren, antes que tú empieces tu plan de ejercicio, tú debieras visitar, se recomienda que tú debieras visitar a tu médico para que te revise el corazón, ¿no es cierto? Y él te va a decir cuánto necesitas correr, cuántos minutos debieras hacer ejercicio, con qué comidas debieras complementar todo esto para que te sientas mejor y no vayas a tener un problema coronario, no vayas a tener un problema al corazón. En lo espiritual es lo mismo, estimado. Antes que tú comiences este plan de ejercicios espirituales, tú necesitas revisar tu corazón. La Biblia dice que los corazones muy a menudo están rotos. Los corazones muy a menudo están amargados, están enfermos y son egocéntricos. El corazón podría llegar a ser muy frío y muy calculador. Jesucristo, como doctor coronario, Jesucristo como médico, como especialista del corazón, quiero que tú sepas que Él atiende a domicilio. Nunca ha perdido un paciente, ni uno solo. No te cobra nada, incluso no tiene sala de espera. Y de hecho, esto me emociona.
Jesucristo se especializa en trasplante del corazón. Él puede cambiar tu corazón. Él te puede dar un corazón nuevo, dice Dios. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 en la Biblia dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, ese corazón duro. Y os daré un corazón de carne. Amén. ¿Cómo obtienes un corazón de carne? Por solo creer en Jesucristo, con fe, y por recibirlo en tu corazón. Vamos a orar. La cabeza inclinada, por favor. Con todas las cabezas inclinadas, si son tan amables. Un par de minutos solamente, con los ojos cerrados. Las cabezas inclinadas en reverencia ante Dios. Y los ojos cerrados solo para no distraernos. ¿Cómo obtienes un nuevo corazón? Como dije, por creer con fe y por aceptarlo y recibirlo en tu corazón. Probablemente tú necesitas un trasplante de corazón, estimado. Y la salvación, quiero que tú sepas, se encuentra solamente en Jesucristo. No hay otro nombre en este mundo que pueda salvarnos. Así que, ¿por qué no hablas con Dios? ¿Por qué no te presentas ante Él con sinceridad, con humildad, y le dices: mira, Señor, ni siquiera sé qué decir, ni siquiera sé cómo decirlo, no sé cómo orar, no sé cómo hablar con Dios? Y si es así, yo te quiero dar una idea, y yo quiero ayudarte a orar a Dios, a hablar con Dios en este momento. Tú puedes decir algo como esto: ora en tu corazón y ora con fe. Y dile: querido Dios, necesito un nuevo corazón. Dile al Señor: el mío está roto, está maltratado, está gastado, está amargado. Mi corazón se ha vuelto frío y calculador. He sido todas estas cosas y algunas veces he sentido mi corazón enfermo. Señor, necesito un trasplante. Querido Dios, quiero ser una nueva persona por dentro. Jesucristo, te pido que hagas una cirugía en mi corazón y con todo mi entendimiento te pido que vengas a mí, que obres en mi interior y me des tanto el deseo como la habilidad de hacer lo correcto. Ayúdame, Señor, a servirte, a vivir para ti, a pensar en tu palabra, porque yo sé que a través de ella tú vas a permitir que me mantenga feliz. En el nombre de Jesús. Quizá hay alguna persona acá que hizo esa oración, algún hermano, alguna hermana, y dice: pastor, yo quiero mantener la felicidad en mi vida. Yo entiendo que tengo que estar aferrado a Dios, a su palabra. Yo entiendo que tengo que aprender a perdonar. Yo sé que tengo que aprender a amar y servir a Dios. Yo entiendo todo eso. Yo hice la oración. Yo necesito que el Señor transforme, cambie, trasplante mi corazón. Pastor, ¿usted podría orar por mí también? ¿Podría apoyarme en oración para que yo pueda aplicar estos principios en mi vida? Si es tu deseo, hermano, por favor, levanta tu mano y voy a orar por ti. ¿Hay alguien? Dios te bendiga, gracias. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Dios le bendiga, gracias.
Dios le bendiga, muchas gracias. Dios te bendiga, gracias. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano, muchas gracias. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermana. Pastor, ore por mí. Yo quiero mantener mi felicidad. Yo sé que la puedo perder en un segundo, en un par de minutos. Y para eso debo aplicar todos estos ejercicios en mi vida. Necesito del Señor. Pastor, ¿usted podría orar por mí? Levante su mano. Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Voy a orar por ti también. Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga. Voy a orar por ti también. Probablemente hay alguna persona acá que nos acompaña por primera o segunda vez. Además de darte la bienvenida, quiero decirte que Jesucristo te ama y que Él murió en la cruz por ti. Que Él no habla de religión, Él habla de una relación con Dios. Él habla de perdón. Y que la única forma que tú tienes para ser perdonada por Dios es creer en Jesucristo. Él vino del cielo, nació y luego murió en la cruz. Enseña la Biblia que derramó su sangre para que tú pudieras ser perdonada o perdonado. Lo único que tú tienes que hacer es creer por fe que Él murió por ti y aceptarlo en tu corazón. Y si tú lo quieres hacer ahora, yo voy a pedir también que por favor levantes tu mano y voy a orar por ti también. ¿Hay alguien? Pastor, ore por mí. Yo quiero abrir mi corazón y quiero que Jesucristo entre en mi vida. ¿Hay alguien? Levanta tu mano y voy a orar por ti. No queremos avergonzarte, nadie está mirando, nada por el estilo. Por favor, levanta tu mano y voy a orar por ti. ¿Hay alguien? Muy bien, vamos a orar. Eterno Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta maravillosa noticia de que tú, por fe, cambias nuestro corazón. Gracias, Señor, porque muchas veces nuestro corazón es como piedra, duro, insensible. Y te damos tantas gracias, Señor, porque tú lo puedes cambiar por un corazón que te ame, que se aferre a ti, Señor, y que busque las cosas espirituales. Yo pido que tú bendigas tu palabra, Señor, grandemente, que la bendigas como un alimento espiritual a nuestras vidas, que tú bendigas a cada una de las personas que están presentes aquí en esta sala, Señor, a cada uno de mis hermanos, y te ruego, Padre, que tú bendigas a quienes levantaron sus manos. Ellos, Señor, desean y necesitan mantener la felicidad, que la bienaventuranza no se fugue, no sea robada por las circunstancias. Y yo te pido, Señor, que tú les bendigas para que cada uno de nosotros pueda entender cabalmente lo que significan esas lindas palabras. Padre, bendícenos y permítenos aferrarnos a ti, aferrarnos a tu palabra, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, Señor, y recordarla en los momentos que necesitamos más de ti. Amado Dios, una vez más, bendícenos y bendice esta congregación. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.